Bueno, hemos estado hablando ya esta la tercera semana empezamos hablando sobre el tema de la doctrina de la salvación y dijimos que hay dos escuelas de pensamiento en cuanto a la doctrina de la salvación, que es el calvinismo y el arminianismo, y ellas se oponen porque tienen diferentes formas de ver la salvación. Vuelvo, insisto, que no vamos a decir que los calvinistas se los lleve el diablo porque piensen de una manera, de la misma manera que ningún calvinista debe decir que un arminiano se lo lleve el diablo porque piense de otra. Son diferentes opiniones. Ambos grupos presentan a Jesucristo crucificado y resucitado, a Cristo como la única alternativa, y pues estas son discusiones que se tienen en la casa. Es como cuando usted tiene una discusión en la casa, a lo mejor usted nunca ha tenido discusiones en la casa, pero si pasara, si eso pasara, a veces que uno tiene discusiones en la casa que son para los de la casa. Esto lo estamos discutiendo en la casa. Pero cuando usted va a presentar el Evangelio de Jesucristo, ni los calvinistas hablan más de los arminianos, ni los arminianos de los calvinistas, porque al fin de cuentas, lo que importa es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por todos los hombres, independientemente de cómo cada quien crea esa verdad. Amén. Y dijimos, hemos estudiado hasta ahora, que el primer punto que hemos estado discutiendo es la depravación total. El hombre está completamente depravado y nosotros también creemos que él está completamente depravado. El hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. Él necesita que Dios lo toque para poder entonces responder al llamado de Dios. El hombre solo no puede salvarse. Pero la manera en que los calvinistas lo dicen es como quitándole la responsabilidad completa al hombre y diciendo que el hombre está completamente depravado, el hombre no puede aceptar la verdad, no puede ver la verdad, y como no puede ver la verdad, Dios lo salva sin que el hombre quiera salvarse, y Dios lo mantiene firme, aunque el hombre no se quiera mantener firme, porque Dios escogió uno para la perdición y otro para la salvación. En eso es lo que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que el hombre está depravado, cada uno de los caminos del hombre está depravado, pero no en lo que ellos entienden por muerto en delito y pecado. No es muerto literalmente, porque un muerto tampoco se puede juzgar por no haber hecho algo. ¿Me siguen? Yo no puedo llamar a un muerto y llevarlo a la corte y decirle, eres culpable porque no fuiste al supermercado. Si está muerto, ¿cómo va a ir al supermercado? Entonces Dios no puede ser injusto y exigirle a un hombre que haga algo que él no puede producir. Después de eso, esa es la doctrina de la depravación total. Y después estudiamos, por la semana pasada y la anterior, estuvimos hablando de la elección incondicional. O sea, conforme al calvinismo, Dios escogió unilateralmente un grupo para salvar, lo cual implica que Dios escogió un grupo para que se pierda. Y no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con eso. Y estudiamos el capítulo 9, que es el capítulo que todos ellos usan para decir que eso es así, del libro de Romanos. Y también hemos estudiado, la semana pasada estuvimos estudiando y nos dimos cuenta de que eso no es así. El hombre es responsable por sus acciones. Ahora sí, vamos entonces a estudiar el día de hoy. Ahora, yo creo que esto más o menos, este punto, yo creo que aún ahora hay calvinistas que ya están cambiando de opinión y están diciendo que Cristo sí murió por todo el mundo. La expiación limitada. Lo que significa la expiación limitada es que Cristo no murió por todo el mundo, sino que Cristo murió solamente por los elegidos. La cadena sigue de la siguiente manera. El hombre está perdido, totalmente perdido, no se puede salvar él mismo. Para Dios salvar al hombre, Dios tiene que salvarlo predestinándolo. O sea, Dios decidió quién se va a salvar. Y Dios no va a morir nada más, no va a morir por todo el mundo, sino que va a morir solamente por aquellos que Él predestinó. Y esta doctrina dice que Dios predestinó a ciertos hombres porque solamente por eso que Él murió, fue que Cristo murió. Y vamos a ver qué es lo que esa doctrina dice. Yo voy a poner
¿Cuál de estas es correcta? La primera. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Cristo murió para salvar a nadie en particular. Cristo murió para salvar a cierto número. ¿Cuál de estas usted escogería? La primera. La uno. Dios salvó a todo el mundo, a todos los hombres. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Porque no todos se salvan. Porque esto caeríamos en algo que se llama universalismo. Y es que, en fin de cuentas, al final del día, todos se van a salvar. ¿Usted cree en eso? Cristo murió para salvar a nadie en particular. ¿Sabe dónde yo saqué esto? De un lugar, de un sitio calvinista. Porque ellos quieren decirte a ti cómo es que tú debes pensar. Y yo creo que de todos estos es que está la vida. Yo no creo que es el principio, porque el primero no puede ser, porque eso es universalismo. O sea, quiere decir que Dios salvó a todo el mundo y al final de cuentas todos se van a salvar. No, eso es una falsa doctrina. Cristo no murió para salvar a nadie en particular. No, la Biblia dice por quién murió Cristo. Cristo murió por cierto número. Es más, en este yo no estoy muy de acuerdo. Porque yo creo que Cristo murió por todo el mundo. Él no murió por este. Si decimos que Cristo murió para salvar a nadie en particular, entonces quiere decir que Cristo murió ahí al azar. A ver si pasa. No. Él tenía un plan. Esta premisa, quizás si la mezclamos y tratamos de hacerla nuestra, yo creo que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad, pero todas las cosas que Dios ha hecho, todos los pactos que Dios ha hecho, tienen una condición. Para poder alcanzar esa salvación que Jesús hizo disponible, hay que creer. Hay que tener fe. No obras, sino fe. ¿Ok? Déjenme darle... Miren lo que dice en los labios del propio Calvino. Los reprobados, así como los elegidos, son escogidos para ser tales por el concilio secreto de la voluntad de Dios. O sea, los que se pierden y los que se salvan, los dos fueron escogidos por Dios para eso. Y su condenación fue determinada desde la eternidad pasada y nada podrían transferirlos a la clase opuesta. El que se va a perder, se va a perder. No hay oportunidad, ya está destinado al infierno antes que naciera. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Alguien que me lea estos versos, si pueden leerlos desde allá. Está difícil leerlo desde allá. Aquellos a quienes el Padre le ha dado del mundo. Ok, busquemos Juan 17:9. Juan capítulo 17, verso 9. Este es un verso que yo voy a mostrar. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok, Jesús está diciendo, de acuerdo a la doctrina, o sea, Cristo no murió por todo el mundo, porque lo estamos viendo en la oración sacerdotal, en que Él no oró por todo el mundo, sino que Él oró nada más por los que le dieron a Él. ¿Tiene sentido? Eso es lo que dice el verso. El verso dice, yo no oro por el mundo, yo oro por lo que tú me diste. Eso quiere decir que solamente los que el Padre le dio, que son los predestinados, es por lo que Él iba a morir. Eso es lo que quiere decir el verso. Porque el verso no me... Cuando leemos el verso completo, esto queda oscuro. Dice, porque la palabra que me diste le he dado el contexto. En el verso 8, le he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. No te ruego por ellos, te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino que los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. ¿De quién está hablando ahí? Específicamente, ¿de quién está hablando? Discípulos. De los discípulos. Entonces, esta oración es exclusivamente por los discípulos. Esta parte de la oración es por los discípulos. Si usted sigue leyendo, va a haber una parte dentro de esa misma oración que va a decir, y no solamente te oro por ellos, sino por los que van a creer a través de ellos. Entonces es que entramos el resto de la humanidad, pero aquí está hablando de lo que Él le dio.
Está hablando en pasado. Estos que me diste, yo les enseñé la verdad, manténlos ahí en esa verdad. ¿Me sigue, mi hermano? No tiene nada que ver con que murió nada más por lo que le dio. Bueno, está hablando de los discípulos. Sí, Dios le dio a los discípulos para un trabajo específico. Vamos a dejar esto de aquí, porque miren, déjeme decirse, en Mateo 26, 28, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Usted ve que no fue por todos, que fue por muchos, pero no fue por todos. Esa es la lógica. Llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo. Usted ve que no dice que va a salvar al mundo, sino que va a salvar a su pueblo. Esa es la lógica. La lógica es que Cristo no murió por todo el mundo, simplemente murió por aquellos que el Padre ya les había concedido desde la eternidad. Yo soy el buen pastor da la vida, ¿por qué? Por todo el mundo. No, por las ovejas. Solamente los que son ovejas. No por todo el mundo, solamente por las ovejas. Ok, el contexto de este verso son las parábolas de Redí que Jesús presenta como el buen pastor, dando una enseñanza simbólica de su contraste con los fariseos y con los religiosos de aquella época. Cuando él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, Jesús está creando un contraste entre él y los fariseos. Está diciendo, los demás son asalariados, los demás no son los pastores. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero es una comparación. Aquí no está diciendo que va a morir nada más que por un grupo. Está diciendo, yo soy el buen pastor, en referencia al contraste que hay con los fariseos, cuando ustedes leen el contexto. Ok. Otra vez. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno dé su vida por cuánto, por el mundo entero, no por sus amigos. Eso está en Juan 15, 13 y 14. Por sus amigos, o sea, ellos dicen, si Jesús hubiese dicho que iba a dar la vida por el mundo entero, pues lo entenderíamos. Pero ese no fue por sus amigos nada más. Ahora, esto me quedó oscuro. Este es mi mandamiento, el contexto del verso. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que este, que ponga su vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que Jesús está diciendo en el contexto no es yo solamente voy a morir por mis amigos y excluyendo al resto del mundo. Está diciendo, ámense los unos a los otros, porque mira el ejemplo que yo les estoy dando, porque el ejemplo que yo les estoy dando es, nadie puede dar un amor mayor que dar su vida por un amigo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, dice que Jesús amó la iglesia. Déjame darle rápido esto porque en realidad yo no sé, algunos calvinistas ya se están despegando de esta doctrina. Aún ellos mismos no le enseñan ya. Estos son, bueno, los que son bien estrictos en la cuestión esa calvinista, pero hay muchos de ellos que ya se están despegando de esta doctrina y ellos dicen que son calvinistas de 4 puntos. O sea, quitan el punto del medio como que Cristo murió por todo el mundo. Ok, cuando Pablo dice que Cristo murió y se entregó por la iglesia, dice, ames a su esposa así como Cristo murió por la iglesia y se entregó por ella. No quiere decir que fue por nada más que por la iglesia que murió y que excluyó al resto del mundo. Él murió por todo el mundo. Pero aquí no está hablando de todo el mundo, está hablando de la iglesia. Pues sí, él murió por la iglesia. ¿Seguimos? Ok. Jesús amó la iglesia. Ok. Conocimiento justificará. En Isaías 53:11 dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A todos. A muchos. Usted ve que no fue que murió por todos, fue por muchos. Pero si tú buscas el contexto dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas. Y Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? De todos. No es el pecado de algunos, no es el pecado de los menos. Así que, por lo menos ahí vemos, no, esta doctrina no va para ningún lado. Primero Pedro dice, pero hubo también falsos profetas, segunda Pedro, perdón, 2:1. Le estoy dando rápido porque este es fácil de entender. Cuando entremos a la de la perseverancia de los santos, ahí es que se atoran las cosas. Segunda Pedro 2:1.
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Si solamente Cristo murió por los elegidos, ¿estos estaban elegidos para salvarse? Porque dice que negarán al Señor que los rescató. ¿Me siguen con la lógica? O sea, si Dios los rescató, se supone que son elegidos y que no se van a perder y que no pueden echar para atrás, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo es posible? Si ya Dios los predestinó, si Cristo no murió por ellos, pero Él dice que los rescató. Quiere decir entonces que Cristo murió por todo el mundo. Vamos a seguir dándole a Juan 2:2. Y esta es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Cristo es la propiciación por los pecados, por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo. Cristo no murió solamente por los elegidos. Cristo murió por todo el mundo. Juan 3, este quedó oscuro también. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cristo no murió por los elegidos nada más. Cristo murió por todo el mundo. Ahora bien, yo soy el pan que vino que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿en qué queda? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿por cuánto murió? Por todos. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Estoy dando esto rápido. Si están cogiendo nota, agarren la nota que vamos a la mira. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por ¿cuántos? Por todos, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. Y Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sería una tontera que Dios quiera que todos los hombres sean salvos cuando Dios sabe que no pueden ser salvos porque Él no murió por ellos. ¿Cómo es posible? Hebreos 2:9. Pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuánto? Por todos. De verdad que yo no puedo explicarme dónde es que encuentran esa doctrina en la Biblia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Un grupo nada más. Quiere decir que los escogidos son los únicos que se perdieron. Porque si Él vino a salvar a lo que se había perdido, Él dice que los escogidos son los únicos que se salvan. Entonces, los únicos que se perdieron son los escogidos. Eso no es lo que dice la Biblia. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, y Él vino a salvar lo que se había perdido. Todos nos habíamos perdido. Romanos 3:12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que estamos claros en cuanto a esto, ¿verdad? No hay, a mí no me cabe lugar a dudas que Cristo no murió por un grupo, sino que Cristo murió por el pecado de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca ante Cristo, cuando empiece la eternidad. ¿Ok? Sí. ¿Y para qué morir por alguien que no se iba a perder? Si hubiese escogido desde la fundación del mundo. Es que es una incoherencia que no. De verdad que este punto, especialmente, ahora vamos a ir a otro punto que es un poquito más difícil de entender, igual que el de la predestinación. La Biblia habla de predestinación, pero la Biblia nunca habla de que el sacrificio de Cristo era mitad
El sacrificio de Cristo no era mitad. Es más, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, él derramaba la sangre en el propiciatorio. ¿Por cuánta gente? Por el pueblo entero. Él hacía un sacrificio por todo el pueblo. No era solamente algunos. Ahora, en el pueblo había gente que no se arrepentían de corazón. Ese sacrificio no funcionaba para ellos. Era solamente palpable aquel que tenía un corazón arrepentido. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ver. La próxima doctrina es gracia irresistible. Lo que esto quiere decir es que como ya Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, tú nunca podrás resistir la voz de Dios. Tú te vas a salvar y cuando Dios te llame, tú vas a decir sí, porque tú no puedes resistirte a la gracia de Dios. Y vamos a entrar. Vamos a buscar estos versos. Alguien que me busque en Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él no echa fuera a quiénes. ¿Quiénes son los que Él no echa fuera? Okay. Todos los que van a Él. Eso es lo que dice el verso. ¿Qué dice el verso? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿quién es el que llega donde Él? Que le da el Padre. Lo que el Padre le da. A no todo el mundo, los que el Padre le da. El Padre le entrega a Cristo una gente. Y ellos dicen, es que cuando el Padre te toca, tú vas a decir que sí. Se acabó. Busquemos el 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir al Padre, perdón, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. 6:40. Nadie. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Mira qué cadena hay ahí. Ahora bien, vamos a leer el verso 15, el 45 también. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ok. Aquí es donde está el asunto. La Biblia dice, nadie puede llegar a Cristo si no es por el Padre. ¿Sí, no? De hecho, sí. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Pero nadie puede venir a Cristo si no es por el Espíritu Santo que ha enviado el Padre. O sea, nadie se puede convertir. Escúcheme, yo quiero que usted quede claro en esto. A veces hacemos mucho énfasis en que la gente pase al frente y recite una oración. Pero la gente no se salva por eso. La gente se salva cuando el Espíritu Santo llega a una persona y la contrista y la convence, y no solamente la convence, sino que la convence de juicio, y la convence de la verdad, y la convence de que Cristo murió y de que ese sacrificio es eficaz para su salvación. A veces creemos que cuando la gente pasa al frente y hace la oración, que se salvaron. Pero así no es que la gente se salva. Nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo primero no lo tocó. Cuando dice, todos los que el Padre me da, son todos aquellos que el Espíritu Santo tocó, todos aquellos que el Espíritu Santo convenció de pecado, todos aquellos que el Espíritu Santo le hizo entender cuál era el plan de Dios para su vida. No todo el mundo, por eso es que, mire, cuando usted ve la cruzada esa grande, que usted ve que se convirtieron 5.000 personas. ¡Wow! Esta es la historia, convirtieron 5.000 personas. En serio, se convirtieron 5.000. O pasaron al frente 5.000. Pero es que uno personalmente no lo vas a saber. ¿Sabes? Realmente no lo vas a saber. Y si realmente pasó. No, bueno. O sea, y si realmente, por lo tanto, y si realmente en ese momento los 5.000 fueron convencidos por el Espíritu Santo, realmente uno no puede decir pasaron al frente. Sí, pero las estadísticas, bueno, es un hecho, pasaron al frente. Sí, sabes lo que... Pero las estadísticas dicen que ni siquiera llega a un 20%, la última vez que leí, que se quedan. Sino que le cantaron el mismo himno que dice, tal como soy de pecador, y le cantaron tanto eso, se lo repitieron 500 veces, que no se fueron convencidos por el Espíritu Santo y no fueron, se fueron
convencidos por la emoción y llegaron allí con una emoción. Las estadísticas demuestran que ese montón de miles de personas que se convierten es una mínima parte los que de verdad perseveran al final de cuentas. Inclusive, muchos vienen y se convierten en la iglesia. Y en ese momento lloran esto, lo otro, y cuando salen de la iglesia se olvidaron. Así que hay... Porque tuvieron un encuentro emocional con la palabra, no una convicción. Una convicción es la que tuvo, por ejemplo, es más, no nos vayamos muy lejos porque hay gente de la Biblia. Una convicción tiene que ser lo que están viviendo esta gente en los países musulmanes, que prefieren que los maten antes de negar a Cristo. Porque es fácil aquí en la democracia decir yo soy cristiano, porque aquí somos mayoría. Pero decir yo soy cristiano cuando la vida tuya depende de esa contestación, ahí es donde se sabe quién es quién. ¿Entiendes? Entonces, la conversión no puede ser emocional. Yo estoy a punto de que cuando yo haga un llamado, tumbar música, tumbar todo. No. Es tu conciencia. Es la conciencia de la persona. Porque seguimos emocionando gente y haciéndolos sentir bien. Y lo que hacemos es que estamos creando una falsa convicción. Lo que hicimos fue emocionarlos. Y usted ve a esos predicadores que no le pase al frente, pues entonces dice, vamos a hacer algo. Dios me está diciendo que haga algo. Lo que pasa es que nadie va a pasar al frente. Vamos a hacer algo. Vengan todos aquí al frente. Hacen un llamado y como nadie pasa, ¿sabe qué? Siento que todos pasen al frente. Y después dicen, se me llenó el altar. No te llenó, tú obligaste a todo el mundo a pasar al frente. En la iglesia, una iglesia por allá, por el norte, ese pastor, si sabía que tú no eras convertido, tú te ibas a convertirse. Porque él te agarraba por un brazo, si tenía que agarrarte por un brazo y te llevaba. Tú como que sabes quién es. Y te agarra por un brazo y te lleva y tú te vas a convertir. Eso no es conversión. La conversión es una convicción de que yo soy un pecador y que el Espíritu, primero que si el Espíritu Santo no está envuelto, yo te puedo decir todo lo que tú quieras, tú te puedes sentir mal de momento y después vuelves a tu mismo pecado, porque si no hay la convicción del Espíritu Santo, nadie puede llegar al Padre, al Hijo, si el Padre no lo trae. Sí. De la única manera que se sabe si hubo una conversión real es, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, la perseverancia. Es la única. No es que viene un problemita y me voy para el mundo. Pues no, nunca pasé, pero no me convertí. Es la perseverancia y la constancia. La Biblia dice, el que perseverara hasta el fin. Quiere decir que hay gente que no va a perseverar hasta el fin. Y pasaron. El que perseverara hasta ahí, este será salvo. Cuando se habla de la salvación es algo que es un milagro. ¿Tú sabes qué es un milagro? Cuando una persona se convierte de hijo de ira a hijo de Dios, es un milagro. Es el milagro más grande que usted pueda presenciar en su vida. Pero usted no se va a dar cuenta hasta más adelante. Gente, yo sé de gente que se odiaban a muerte, se convirtieron los dos y ahora se quieren más que si se hubiesen parido uno al otro. ¿Sabes por qué? Porque esos cambios no se pueden efectuar de una manera superficial. La vida espiritual no se puede llevar a base de sentimientos. Los sentimientos son completamente irrelevantes. Hoy yo estaba oyendo un predicador que estaba hablando del amor. Dice, la humildad te va a hacer moverte en amor. Solamente el que es humilde puede dar amor. Y el amor no es un sentimiento. El amor es una convicción. Dios te va a convencer. Tú vas caminando y Dios te va a mover a que hagas algo por alguien y tú ves una necesidad y tú la vas a suplir. Eso es amor. No quiere decir, mire, hay gente con que tú vas a estar con ellos y nunca te van a caer bien, pero como quiera los amas. En el sentido de que cuando esa persona necesite algo, tú lo vas a hacer. Eso es amor. No tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con emociones. Lo mismo es la salvación, no tiene absolutamente nada que ver. Como viendo el tema, dice, nadie viene al Padre, sirve por Cristo, pero nadie llega a Cristo si el Padre no lo ha tocado. Y aquí dice, así que todo aquel que oyó al Padre, o sea, yo estoy perdido, yo oigo al Padre a través del Espíritu Santo y la predicación de la palabra,
el Espíritu Santo me convence de pecado y yo obedezco al Padre yendo al Hijo. Es decir, o sea, dice que... ¿Qué pasó? Ok, dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. O sea, yo oigo al Padre a través del Espíritu Santo y cuando yo oigo al Padre, aprendo lo que Él me dice y entonces es que llego a donde Cristo. Entonces es que viene a mí. Mira que no dice el Padre lo trae a mí. El Padre por supuesto lo va a traer, pero lo va a traer convenciéndolo de pecado. No faltándole la libertad y diciendo, no, tú te conviertes porque tú eres elegido. Romanos 8:14. Porque todos los que son guardados, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo no sé ni por qué tiene todos estos versos, yo los estoy buscando de un sitio calvinista, que supuestamente es un sitio que enseña la doctrina calvinista. No sé por qué está ahí, porque el contexto de eso es que el Espíritu Santo está dentro de los cristianos y todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con la salvación. El próximo, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora este verso está bravo, porque dice que lo apartó desde... ¿Qué ustedes creen de eso? Vamos a buscar Hechos, capítulo 26, 19. Además, yo lo tengo aquí, apúntenlo para seguirla. Hechos, capítulo 26, verso 19. Pablo está haciendo, ante el rey Agripa, está haciendo su defensa. Y Pablo dijo, por lo cual, después que contó su defensa, dijo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Usted ve que hubo una respuesta. Está diciendo aquí, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, Dios me había escogido. Pues yo creo que Dios lo escogió, aunque yo creo que Dios puede escoger, Dios es soberano. Y usted, ¿dónde dice la Biblia que Dios le preguntó a María si quería ser la madre de Jesús? No, Dios dijo tú. Y nada, porque Dios es soberano. Y Dios dijo tú, eres tú. Sin embargo, a la noticia de lo que Dios le dijo, ella dijo, mi espíritu se regocija en el Señor, mi Salvador. O sea, ella misma reconoció a Cristo antes que naciera como Salvador. En Hechos 19, Pablo está diciendo, mira, cuando yo tuve aquella visión, yo no fui rebelde a ella, sino porque ¿sabe por qué yo soy apostolado? Porque yo no fui rebelde a esa visión. Ok, quiero llegar allí. Juan 1:9. Sí, hermano, parece que pusiera el giro, está aquí prendido. Ay, no. Está frito ya, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, ¿qué dice ahí? Que la luz verdadera alumbra a ¿cuántos hombres? A todo hombre. Dios alumbra a todos los hombres. Dios alumbra a todos los hombres. Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién es que convence? Al mundo. Porque Dios convence a todos los hombres. A todo el mundo lo convence de pecado. Juan capítulo 12, verso 32. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús dice, yo voy a traer a todos, los voy a traer a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios atrae a todos los hombres. Calvinismo dice, no, Dios solamente atrae a los elegidos. Pero la Biblia dice, Dios alumbra a todos los hombres, Dios convence a todos los hombres, Dios atrae a todos los hombres, y en Juan 3:16 dice que Dios le deja la decisión a cada hombre a que él reciba o no la invitación a la salvación.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicen que la gracia es irresistible, que cuando Dios llama la gente tiene que contestar porque están predestinados a contestar. Pero Proverbios 1, 24 y 35. 24, 35. Puse 35, pero es 25. Ah. Ok, Proverbios 24 y 25. Por cuanto llamé, está hablando Dios. Yo llamé. ¿Y qué dice? Y no Y quisiste. no quisiste oír. Pero ¿cómo va a ser? Si la gracia es irresistible. Cuando Dios llama, tú tienes que escuchar. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no hiciste. Dígame si eso no es un acto de gracia. Dios está llamando y nadie quiso responder. Dios está extendiendo su mano y todo el mundo lo ignoró. Dios trató de darle consejo, pero ellos desecharon y no quisieron el consejo. Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús está al frente de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. No quisiste. Pero ¿cómo va a ser si la gracia es irresistible? ¿Cómo es posible que la gracia sea irresistible y Dios quiera hacer algo y el hombre diga no? Juan 5:40. El contexto de este es el siguiente. Ese verso que todos sabemos: escudriñáis las escrituras y os parece que de ellas sale vida eterna. El próximo texto es este: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si la gracia es irresistible, ¿cómo va a ser? Hechos, capítulo 7, 51. Esteban dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? Si dice que no, cuando el Espíritu Santo toca a alguien, la persona, porque Dios no va a tocar a que no es escogido. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama, es porque esa persona se va a salvar, de acuerdo a lo que nos quieren enseñar. Mateo, capítulo 22, verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. El Señor está dando una parábola y dice: el reino de los cielos, mi reino, es semejante a un hombre que hizo bodas y le dijo a su sirviente: llamad a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios está diciendo: mi reino es que yo hice una boda e invité personas y esas personas no quisieron venir. Pero ¿cómo va a ser si es la gracia irresistible? Isaías 65:12. Yo también os destinaré a la espada y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé, Dios llamó y no respondiste. Hablé y no me oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. ¿Cómo va a ser? ¿Me sigue, mi hermano? No hay tal cosa. No hay tal cosa como una gracia irresistible. Se puede resistir la gracia. Dios llama. Él dice: estoy a la puerta y toco. ¿Qué sigue diciendo el verso? El que oye mi voz y abre, ahí es donde está Dios. Dios llama a todos los hombres y los atrae a Él, pero el hombre tiene la libertad de elegir. Ahora vamos a la controversia. Perseverancia de los santos. Lo que dice esta, prácticamente, para decirlo en una forma que sea más de algo que es más, que nosotros estamos más familiarizados, es que una vez tú eres santo, eres salvo, tú eres salvo. Y no existe nada que tú puedas hacer para perder esa salvación. A mí no me gusta la palabra perder, para mí la palabra perder no cabe ahí. Pero no puedes dejar de ser salvo una vez ya eres salvo.
Vamos a estudiar rapidito los versos que ellos enseñan y vamos a entrar en materia, porque esto es un poquito... Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando usted hable con ellos, ellos le van a decir esto. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, está diciendo, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Jamás en la vida tú te vas a poder apartar del amor de Cristo. Ahora, y ya hemos leído, porque es un verso muy conocido, y sigue diciendo, y yo le digo que no hay nada, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Eso quiere decir que tú nunca te vas a apartar? Porque a mí no me parece. Por el contrario, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando usted empieza a leer, es más, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del verso 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pausa. Cuando estamos hablando, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué esto? Cuando seguimos leyendo el contexto, dice, porque a los que llamó a esto predestinó, y a los que predestinó a esto ya justificó, y eso. O sea, y después de eso, sigue diciendo, ¿qué vamos a decir a esto? O sea, si ya Dios hizo el plan completo. Síguelo, venga. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es hasta el 34. Sí. Ajá. Ok. Él está, cuando buscamos el capítulo entero, está diciéndonos, porque a los que llamó, a eso también, ¿sabes? A los que conoció, a eso también predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Está diciendo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate que Dios no escatimó su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Si Él nos dio su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las demás cosas con Él? ¿Quién nos va a poder acusar? Nadie nos va a poder acusar, porque Cristo ya nos justificó. Entonces entra en lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, o sea, esta gente está hablando de cosas que le van a pasar. Fíjate que aquí no dice pecado. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Y ellos dicen que es que yo no me puedo apartar del amor de Cristo, del amor que yo le tengo a Cristo. Pero eso no es lo que dice el verso. El amor mío siempre será imperfecto. ¿Quién me apartará a mí del amor que Cristo me tiene a mí? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Cuando vengan tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tenemos que estar confiados que Él ya me justificó. Esto no es un castigo. Cuando leemos el contexto entero, es la confianza que tiene el creyente en que ya Dios hizo todo el trabajo de la redención y nosotros podemos descansar en que cuando lleguen estas cosas a nuestra vida, no es parte de un castigo, no es parte de un juicio, sino que Dios... Estas son cosas que pasan en la vida. ¿Qué mundano que usted conozca? Un mundano, dígame, una persona que no es cristiana, que inconverso, nunca ha tenido tribulación. Un inconverso que nunca la haya tenido. Que usted conozca, de uno. O angustia. O alguna persecución. Hay inconversos que reciben persecución. Además, hay musulmanes que reciben persecución por ser musulmanes. Hambre, desnudez, peligro, espada. Si los mundanos lo pasan, nosotros también lo vamos a pasar, es parte de la vida. Pero cuando eso pasa en nuestra vida, nosotros tenemos que estar conscientes que nada de eso es consecuencia de haberme apartado del amor. No es que Cristo dejó de amarme. Y estaba leyendo el comentario que hace sobre este verso en un diccionario exegético que tengo en la computadora, que me encantó y qué pena que no traje la cita, pero lo decía tan bonito en la forma en que nada de lo que pasa en la vida es un reflejo de que Cristo dejó de amarme. Eso es lo que quiere decir. Por eso sigue diciendo, mira, por causa de eso hemos muerto todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Soy más que vencedor cuando tenga que pasar por tribulación, angustia, persecución y todas estas cosas, por aquel que me amó. Y nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que es que tú nunca te vas a apartar. Esto lo que quiere decir es que Cristo nunca se va a apartar de mí. Así que, seguimos.
Romanos 4:14. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Vamos a la parte que nos interesa. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el que hace que el cristiano esté firme entonces? ¿Quién es el que hace que el cristiano esté firme? El Señor. El Señor. ¿Quién de los que estamos aquí tiene algún problema con ese verso? ¿No? Yo tampoco. Es que yo sé que lo único que me mantiene firme es el Señor. Eso no quiere decir que yo nunca me puedo apartar. Eso quiere decir que el Señor es el que me mantiene firme. Mientras yo esté firme, es porque el Señor me mantiene firme. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez Dios tú eres salvo, ya eres salvo. Porque es irrevocable el llamamiento de Dios. Ahí es donde yo sé. Tengo una persona que ahí es donde se está, o sea, que conozco una persona que ahí es donde se está agarrando de ahí. Pero cuando usted ve el contexto, de nuevo, es que todo en la vida es contexto, aún las cosas que nos pasan en la vida, es cuestión de contexto. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Está hablando del llamamiento a los judíos, no está hablando del llamamiento a la salvación. Es irrevocable el llamamiento a la salvación. No. La Biblia dice, buscarle en tanto que está cercano. Quiere decir que va a haber momentos en que no va a estar cercano y no lo vas a poder buscar. El contexto del verso es que está hablando de Israel. El llamado a Israel es irrevocable. Dios ya tiene un plan y es por amor, es por causa de los padres. Si sacamos fuera de contexto cualquier verso, vamos a tener pretexto que nos dé la gana de hacer las cosas. Juan 10. Y no es que yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso quiere decir que nunca te vas a perder. ¿Qué quiere decir eso? A mí lo que me dice es que nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Es que yo sé que nadie lo puede arrebatar. Ninguna persona nos puede arrebatar de la mano de Dios. No hay diablo en el infierno que nos pueda arrebatar de la mano. Eso es lo que dice. No dice que nosotros nunca nos podemos apartar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién tiene problemas con ese verso? Yo no tengo problema. Sí, el que empezó la buena obra en mí la terminará. El que empezó a trabajar en mí la perfeccionará hasta el día del Señor. Eso no quiere decir que yo no me puedo apartar. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso quiere decir que ya no se puede volver atrás. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. O sea, que Dios te perfeccionó para siempre. Eso es lo que quiere decir. Cuando buscas el contexto de nuevo, el contexto está hablando de Jesucristo, que dice que hizo una sola ofrenda y estableciendo un contraste con el sacerdote del Antiguo Testamento que tenía que ir todos los días a ofrecer diferentes sacrificios. Cristo, habiendo entrado una sola vez al lugar santísimo, perfeccionó a todos para la santificación. Eso es lo que quiere decir. Timoteo 2, 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A esa la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que quiere decir, es que nunca me voy a apartar. El contexto del verso habla del abandono de sus amigos y de la compañía de Dios en los momentos difíciles. Pablo está diciendo, cuando estuve en primera defensa, todos me abandonaron, pero Dios me ha preservado la vida. Eso es lo que está hablando. No está hablando de la salvación necesariamente, aunque yo creo que Dios nos va a cuidar. Pero no está hablando de la salvación. No está hablando de que ya tú te salvaste y nunca más te puedes apartar. Si eso fuera así, entonces en Corintios capítulo 9 dice, si no, que me golpeo el cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El verso anterior no puede estar hablando de esa perseverancia de los santos, de que nunca se pueden apartar, porque Pablo dice, yo sigo haciendo las cosas y sigo para adelante, no vaya a ser que después que yo traje tanta gente al evangelio, termine yo siendo eliminado. Me encuentro aquí. Dios mío, quiero llegar, ok, rapidito. ¿Quién no sabe la palabra de la vida? Yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Ok. Vamos entonces a explicarlo como nosotros lo creemos. ¿Ok? Él dice, Jesús está hablando, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el lavador, ustedes son los pámpanos. Le dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo es posible que Jesús le esté diciendo, si ustedes no permanecen en mí, sabiendo Jesús que si ya eres algo, ya eres algo, y vas a permanecer en él? El que permanece en mí, la promesa es el que permanece en él. El que en mí no permanece será echado. Pero ¿cómo va a ser si ya es algo? Eso quiere decir que eso no funciona de esa manera. Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, llevarán fruto. Si ustedes no permanecen en mí, serán echados fuera. Lucas, ¿cuántos saben la parábola del sembrador? Sembrador. El sembrador salió a sembrar. De acuerdo al calvinismo, el ser humano no puede recibir la palabra porque está muerto. Está completamente muerto. Pero Jesús, cuando está dando la explicación en Lucas 8, del 11 en adelante, dice que hay unos que vienen y el diablo le quita la palabra del corazón. Hay unos que, como dijo la profesora, llegan aquí a la iglesia, lloran a la moco tendido y después se van de aquí y nunca más vuelven, porque a la que cruzaron esa puerta el diablo les robó la palabra. Pero hay otros que reciben la palabra con gozo. ¿Cómo pueden recibir la palabra con gozo? Si de acuerdo al calvinismo, solamente van a recibir la palabra los que son predestinados a salvarse. Entonces quiere decir, y dice que creen por algún tiempo. ¿Cómo pueden creer si están destinados a la perdición? Ok, y de qué estoy más o menos. Estos son los que de corazón bueno y recto pueden oír la palabra, ese es el buen terreno. Hay diferentes personas, hay personas que el llamado de Dios van a responder de una manera momentánea, pero el caso aquí no es ese. El caso es que recibieron la palabra, y de acuerdo al calvinismo, tú no puedes recibir la palabra si no estás predestinado a recibirla. Seguimos. Hebreo, porque es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y buscaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿usted cree que alguien que el Espíritu Santo viva dentro de él? De acuerdo al calvinismo, nadie se puede echar hacia atrás. O sea, si tú estás destinado a perderte, te vas a perder. Pero dicen que esta gente fueron iluminados, buscaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron. ¿Cómo van a recaer? Si dice que la perseverancia de los santos, los que son verdaderamente salvos, van a perseverar para siempre. Y aquí, de nuevo, déjame hacer la cosa aquí. Ya hemos visto que la perseverancia de los santos es algo que es de cada quien. Ahora la pregunta es, déjame decir, la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que se puede perder la salvación? Levanten la mano. Porque creen que la salvación se pierde. ¿Cuántos creen que la salvación no se pierde? ¿Cómo se pierde la salvación? Antes de empezar con cómo se pierde, cómo se gana la salvación, cómo se encuentra la salvación. Creyendo en Jesucristo. Ok, entonces si es creyendo y fue por gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. O sea, soy salvo por gracia, un regalo, por medio de la fe. O sea, por la gracia de Dios, Dios me dio la fe suficiente para yo poder creer. La pregunta es,
si para poder ser salvo fue un regalo y fue por fe, ¿qué se tiene entonces que hacer para que se pierda la salvación? Rechazarlo. Perder la fe. Perder la fe. No perseverar en la fe. ¿Y el que peca? ¿Pierde la salvación? Puede. Bueno, abogado tenemos. Puede perderla. Abogado tenemos Si no hay un Cristo. arrepentimiento. Si tú pecas y te arrepientes de ese pecado, Dios te perdona. Y cada- Sí, pero entre tanto se arrepiente. Ah, Bueno, ahí tiene que tener cuidado porque si le llega a ¿Qué pecado es el que hace que uno se pierda? ¿Qué pecado? Sí. Cualquier pecado, Adulterio. Cualquier Cualquiera. pecado. Cualquier pecado hace que uno se pierda. matar, cualquier pecado. El pecado es pecado como quiera. No hay pecado pequeño ni pecado grande. So, si yo estoy en el carro y estoy teniendo un día malo, viene alguien y me corta y yo le miento a la madre, por ejemplo, ¿eso es pecado o no es pecado? claro que sí. Sí. Es pecado. Si me muero vivo, me voy para el infierno. No. Ah, entonces ¿qué quedamos? ¿Cómo que no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo O sea que sí. si yo estoy guiando Es que es algo por- y viene alguien y me corta y yo El pecado es pecado. Ahí te fuiste. pequé y de momento viene otro carro ¡pa! Y me mata, Te perdiste, mi me voy para el amor. infierno. Si no te dio el tiempo de arrepentirte, te perdiste. No, No, eso no es imposible. No. Bueno, ¿Por qué? no, No se puede. no. bueno, vamos a preguntarle al que venga. Ahí que explique por qué y el otro por qué. Ok, hay una parte de la Biblia donde dice airados, pero no peques. Ahora, Amén. vamos a considerar que es pecado. Porque si no, pecado es comerte más de la cuenta. Ok, ya te jodiste entonces. De repente tengo mucha hambre y estoy salvando el celular. Entonces me voy a morir porque me enculé y me metí el celular. Ah, no, pues. Ese es el yo creo que yo dice, pues me va a pulsar la cabeza porque me comí 2 pedazos de celular. Yo creo que tú no te O me va a matar al pecar. cuerpo porque le sumé la madre porque me enojé. Pecado. Yo no creo que sea Pecado. Está hermano, porque estamos Pecado. grabando y después fue una gara. Pecado. Amartía. Separación entre el hombre y Dios. Porque ese es el estado del pecado. Porque el pecado son dos cosas. El pecado es una acción y el pecado es un estado. Nosotros estamos en estado de pecado tan pronto nacemos. Nosotros nacemos y tan pronto como usted tiene conciencia, lo primero que usted va a hacer es pecar. Eso es así. La pregunta es, porque el punto de criticarlo es válido. Sí. ¿Cuán grande es el sacrificio de Cristo que yo al haber alimentado a la madre ese es más poderoso que el sacrificio de Cristo? O sea, Cristo, Dios vino desde el cielo, se humilló, se hizo hombre, se dejó escupir, se dejó dar golpes, pero para morir en una cruz, para que yo pierda esa salvación, porque alguien me cortó y yo perdí la chaveta por 5 segundos. Pero estás blasfemando ¿Cómo estoy blasfemando? cuando estás maldiciendo a esa persona. No, blasfemia mentira no. Eso no es blasfemia, blasfemia, pero... Ok, mira. Bueno, yo pienso que no puede ser por pecado, porque si venimos a ver, la perdemos todo, porque somos pecadores. Yo puedo tratar de perseverar en la palabra de Dios y ser lo mejor que pueda hacer como ser humano, pero sigo siendo una pecadora porque no soy perfecta. Así que pierdo la salvación. Si fuera por eso, O sea, Bueno, ¿sabe? pero Pero que la palabra dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pues entonces lo que usted dijo no es pecado. No es pecado. Si no solamente se airó. Ok, pero dice airado, pero no pequéis. Exacto. La pregunta es esta. O sea, porque nos estamos desviando, y esto lo estoy haciendo a propósito. Ok. Nos estamos desviando, y yo te digo cómo ahora quitamos. ¿Cuán grande es el sacrificio de Cristo? Porque si yo me salvé por fe y por gracia, siendo pecador, la Biblia dice, cuando aún eran pecadores, yo me salvé cuando yo era pecador, yo no me salvé después de años. Yo me salvé cuando era pecador. Y siendo yo pecador, me regalaron la salvación. Regalado. Un regalito, papá Dios.
Por la fe. Y esa fe no es que tú la produjiste, fue que Dios mismo provocó esa fe en ti. Sí te O sea, convenció. vino la palabra de Dios, te llegó al corazón, te convenció y la palabra de la Biblia dice que produce fe. Esa fe que tú tuviste para salvarte, aún esa fe es producida por Dios. Nadie se puede salvar sin esa es la fe, lo que nosotros le llamamos la gracia preveniente. Es esa gracia que Dios, cuando está predicándose el Evangelio, el Espíritu Santo está por encima, abriendo los corazones, tocando las vidas, para que ellos puedan responder. Y el que haga caso de esa voz de Dios, ese será salvo. Ahora bien, si fuera por el pecado, si fuera por pecar, entonces alguien que me busque por ahí en 1 o 2 de Juan, que dice, el que dice que no peca, es mentiroso. Y dice, y hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿qué hagamos? Exacto, por eso digo. Bien. Venga. Pero ese mismo corte de pastelillo, usted sigue al que le dio el corte de pastelillo y saca un col 45 y le paga 3 tiros. Ok, pero ese no fue el ejemplo que yo di. No, pero yo te lo estoy llevando más allá para poder llegar a ver si Porque te en airaste. ese acto te airaste y Ok, pecaste. pero estoy estableciendo un ejemplo de nuevo. Sí. Ok, en un ejemplo nuevo. Ahora bien, seguimos ahora. Carlos. No, yo iba a decir el versículo que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos hablando, si soy salvo, o sea, yo sé que por el pecado no voy a perder por un pecado de esto, porque yo sé que el abogado tengo a Jesucristo. O sea, yo pienso que si yo recibí a Jesucristo con un convencimiento de que soy salvo, de que lo recibí, quizá en un momento de eso yo puedo pecar, pero vengo, Señor, perdona, y yo sigo, ¿sabes? Sigo también, no cometiendo pecado, pero sigo, ¿sabes? Sé que, porque yo pienso que el que tiene la salvación, el Espíritu Santo, te va a ayudar a evitar que tú estés haciendo pecados por ahí como loco. Vamos ahora al ejemplo vamos al ejemplo de vida. Cuando una persona se convierte, estoy hablando de una conversión genuina, o sea, es genuina. No fue que pasó emocionado al frente, le cantaron el corito 3 veces, se compuñó, lloró y después se fue. Y ¿usted cree que una persona que se ha convertido de verdad, porque le hicieron un corte de pastelillo, saca una pistola y mata a él? Entonces, eso quiere decir que nunca se habrá convertido, porque eso atenta contra cualquier, hasta aún con la misma naturaleza. Tú no matas a la gente porque te pisaron un callo, ¿entiendes? No está en proporción, está completamente volado. La Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que quede manifiesto que no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros. Pero entonces, Jorge y después la madre. Entonces yo le miento la madre a alguien. O al revés. Ajá. Si yo vengo y le miento la madre a alguien, es que entonces no me ha amanecido todavía. No. ¿sí o no? Una cosa es una falla en el carácter. Ah. Otra cosa es que yo saque y es un homicida. Y los homicidas no es. Ahora, si esa persona es salva, se muere en el momento, escúcheme lo que ahora va a decir ya mismo. Dale, Georgie. Está bien, síguela. Ok. Estamos yendo los casos extremos. Es como si. No, pero es que eso pasa. Sí, pasa, pero ¿cuántos cristianos vemos en la televisión que sean cristianos de verdad, que de momento le entraron a tiro a alguien? Bueno. Para empezar, si tú eres cristiano, ¿para qué tú necesitas una pistola? El pastor con nombre y apellido. Sí, pero que aquí la El pastor Ricky Torres lo fueron a robar y él sacó un revólver, él carga un revólver para defender a su esposa. Ay, por favor. Su hija, Dios, Es que no Pero estamos. espérate, pero vamos a dar algo claro. Los revólveres no tienen nada de malo. El uso con que si yo tengo un revólver y se me mete un pillo a la casa, le entro a tiro. Ah, pues. Que conste. Y soy nacido de Estamos nuevo. yéndonos por la tangente. Porque, escúcheme, no podemos, o sea, es como decir que estamos llevando a los extremos. No,
como matar gente, pero ya nos fuimos de una persona que pasó un coraje y ya el tipo está volado de la cabeza y le va a matar a alguien a que ya los revólveres son malos. No, los revólveres son malos. Matar gente con esos revólveres es malo. ¿Y para qué los tienen? Eso, a veces hay aquí en la iglesia tuvimos un curso para aprender a usar los revólveres. Usted va al range, usted dispara, eso es un deporte. Usted lo puede hacer como deporte. ¿Sabes qué pasa? No, por eso es que aquí nos ganan los carnistas. Porque nosotros creemos que la salvación es tan frágil. ¿Qué clase de Salvador tenemos que fue capaz de morir por los pecados grandes y no por los pequeños? Bien, ahora, ¿qué yo le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo que no. Aquí la Biblia dice, me tengo el verso puesto hace rato. Dice, porque si pecamos voluntariamente, el pecar voluntariamente es un estilo de vida. Si usted tiene un estilo de vida de pecado, aunque usted pase todos los domingos y supuestamente se convierta. ¿Sabe cuánta gente yo he visto convertirse todos los domingos? Para mí el que se convierte más de una vez, todavía la segunda vez no se ha convertido. El que se convierte dos veces se convierte tres. Pero cuando tú te conviertes una vez a Cristo, es una convicción que ya tú sabes que no hay ninguna condenación para ti. Yo puedo caminar mi vida y si es más, mira, usted no tiene que tener miedo de pecar, porque todos sus pecados, los de hoy, los de mañana y los de pasado, y los de ayer, todos fueron clavados en la cruz, todos. Pero entonces, aunque así sea, la secuencia de pecados que vamos a tener no nos exime de la salvación. No, pues vamos a dejarlo vamos a poner todo eso en su perspectiva. Ese verso que hablaste de la primera carta de Juan es el que lo dice todo. La pregunta es, ¿quién aquí no peca? Aquí. ¿Todos cometemos algún pecado alguna vez? Pero no es eso, es que pero escúchame, el pastor lo dijo bien claro ahí en una. Mira, una cosa es que yo viva una vida de pecado, donde el pecado controla mi vida. Otra cosa es que yo cometa un error o cometa un pecado. Y si el Espíritu Santo vive en mí, me va a redarguir de que cometí un error y yo me voy a arrepentir rápidamente. Señor, perdóname porque lo hice mal. Ahora, cuando yo vivo una vida de pecado, a mí no me importa darle 4 tiros como dice esta, porque es el pecado quien controla mi vida. No, es que no. No, porque perdona, Mirna. Veamos el verso. Vamos a ver el verso. Acuérdate que la salvación es eso de que Dios borra y apunta el nombre del libro de la vida, eso es antibíblico. ¿Qué va a hacer Dios? Primero, que yo no creo que Dios escribe el nombre en el libro de la vida cuando una persona se convierte. La Biblia nunca habla de escribir el nombre cuando una persona se convierte. La Biblia sí habla de borrar el nombre. Lo que nos da a entender es que estamos todos en el libro y según vayamos entrando a la eternidad, no es una doctrina, esto es lo que yo creo por lo que he leído. Yo creo que todos los nombres están escritos porque aún los que fueron escritos antes de la fundación del mundo. Ya todos los nombres, todos los que se van a convertir, ya Dios lo sabe. Y simplemente usted va llegando a la eternidad, si tiene a Cristo, su nombre se mantiene ahí. Porque dice, el que venciere, no borraré su nombre. Ahora, si usted llega a la eternidad sin Cristo, entonces su nombre es borrado el nombre del libro de la vida. Mira cómo dice eso. Porque si pecáramos voluntariamente, cuando hablamos voluntariamente, no hay pecado que sea porque se me zafó. Nadie adultera por casualidad. Nadie roba sin darse cuenta, a menos que usted no se lleve algo, un bolígrafo, en la tienda, y usted va a ponerlo aquí en lo que yo hago todo esto, y se fue sin pagarlo, pero se lo robó porque después lo viró para atrás a devolverlo. Yo he visto gente que lo han hecho. Yo sé que aquí todos lo han hecho. Pero dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es volver a una vida de pecado. Y esto es algo, porque mira como dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es lo que se pierde. Se perdió. Porque me está diciendo que el sacrificio de Cristo ya no va a ser vigente para él. ¿Pero qué tiene que hacer esa persona para perder Bueno, aquí dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces lo que usted acaba de decirnos como ejemplo, eso no es pecado. Porque entonces tenemos que empezar a ver, antes de llegar ahí,
si lo que nosotros hemos dicho aquí es o no pecado. Calicua, porque la gente le llama pecado a cualquier cosa. ¿Usted sabe cuántos cristianos dicen que hay que pedirle perdón a Dios por los pecados que no conocemos? Como dice el verso. Señor, perdóname por el pecado que me es oculto. Si te es oculto, pues entonces tu conciencia no se afectó. Si yo ni lo sabía. Si tú ni lo sabías. Ahora, cuando llegas al conocimiento de que pecaste, a veces nosotros decimos, yo digo cosas que puedo ofender a alguien, no me di cuenta. Cuando me doy cuenta, entonces trato de resolver la situación. Pero si no me di cuenta, yo sigo por ahí como que aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Voluntariamente, si pecáramos, por supuesto que Dios nos está llamando, no está diciendo que cometemos un pecado aquí o otro allí. No. Voluntariamente para el punto en que ya el sacrificio de Cristo no es vigente, ya no hay otro sacrificio. Está hablando de cuando las personas se descarrilan en el mundo, se van a pecar y olvídate, y nunca más vuelven. Nunca más vuelven. Es lo que dice aquí. Pastor, ¿Cuánto? con permiso. Ajá. Yo creo, y volvemos otra vez al pecadito este. Es que eso no es pecado. Yo creo que los pentecostales con Gringola, de donde nosotros venimos, ellos convierten los pecados. Ellos los hacen, los convierten, los ponen grandes y luego después nos lo tiran encima a nosotros. Déjame decirte una cosa. Los verdaderos pecados que en realidad Dios detesta están en la palabra. Están ahí. Que Dios no los quiere, que no quiere que nosotros los hagamos. Eso es lo que el pastor está tratando de llevar, ¿ves? Porque hay pecados que son pecados de muerte. Y lo dice la palabra. Vamos a buscar entonces cuáles son los pecados de vida. No, y síganme la lógica. Porque todo pecado es de muerte. No podemos hacer categoría de pecado. Todos los pecados son pecados. Por eso es que estamos instituidos en la gloria de Dios. Porque todos los pecados son pecados. El punto aquí es. Déjame ver qué es lo que yo tengo aquí para. Porque quiero terminar con esto y si me da un momentito más terminar. Dice, porque es necesaria la paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Dice, mas el justo por la fe vivirá, si retrocediere no agradará mi alma. Eso es lo que dice la Biblia. El justo por la fe vivirá. Aquí nos está diciendo cómo es que podemos retroceder. Podemos retroceder de la fe. En el momento que tú pierdes la fe, perdiste la salvación, se acabó. Pero nosotros somos de los que no retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Sigue manteniéndose la pregunta. ¿Se puede perder la salvación o no? Porque la salvación no es como las llaves que se me perdieron. ¿Sabes cuántas veces yo estaba buscando las llaves y las llaves estaban ahí al lado? La salvación no se pierde así. Si la salvación de nosotros es tan frágil, porque nuestra salvación dice mucho de nuestro Salvador. Si mi Salvador es tan frágil que el pecado que pudo perdonar ayer no lo puede perdonar hoy. Si la Biblia dice que su sangre nos cubre de cuántos pecados, de todo pecado, es de todo pecado. ¿Sabes cuándo tú te pierdes? Cuando tú dejes de creer eso. Hay un versículo muy interesante en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 23, que habla de que si hemos tratado de alejarnos conscientemente de pecado y qué sé yo, ahí buscamos el arrepentimiento de Dios, dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos nuestros pecados y haya refrigerio. Ese es un bien interesante que lo podemos meditar cuando de pronto siempre que vemos. Entonces buscar el arrepentimiento genuino. Que no sea genuino como cristiano genuino, no es de que hay, pero me da algo que me trata. O sea, hermano, escúcheme, yo no estoy diciendo que la salvación no se pierde. Sí hay unos casos en que la salvación obviamente se puede perder. Porque el que niega, lo que hay que le dispara rápido a los versos, dice, pero cuánto más castigo va a tener aquel que pisotea la sangre de Cristo. Tú no puedes pisotear la sangre de Cristo si no has perdido la fe en esa sangre. O sea, si yo me aparto de la fe, si yo soy cristiano y después me meto a musulmán, me diste entender que tú nunca fuiste cristiano. Y si fuiste cristiano, fuiste de aquellos que recibieron la palabra con gozo, pero después se le fue. Es imposible. Hay una línea bien fina en lo que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Porque yo creo que Dios me mantiene firme. Que poderoso es Dios para mantenerme firme.
Yo creo eso. Yo creo que Dios va. Yo creo que Dios va. Yo sé que eso es rico. Sí, yo sé que Dios. la trompeta. Yo sé que Dios nos va a mantener firmes. Pero la única forma que yo he visto en la Biblia en que usted podría llegar a perderse después de haber genuinamente recibido a Cristo, la única forma es haciendo exactamente lo contrario a lo que hizo cuando se salvó. Exacto. Que es negando la fe. Negando la fe. O sea que- Ahora, cuando una persona se tira de pecho al pecado, está negando su fe. Está negando su fe porque Jesús dijo, mira, el que me ama, guarda mis mandamientos. Pregunta. Entonces, a nosotros nos enseñaron, digo yo nosotros porque lo digo yo mismo que allá, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único el pecado que no se perdona. A mí hasta me condenaron porque cuando yo chiquita yo dije, "Ey, Kama Surya", ya eso era hablar en lengua, eso era... Yo estaba relajando, entonces me dijeron, tú te vas allá, perdiste la salvación porque yo lo que tenía eran 9 años. Imagínate, ya perdí la salvación desde los 9 años porque dije Kama Surya porque yo estaba relajando al Espíritu Santo. No, no la permite. Mira, cuando uno, primero, por ignorancia uno hace cada cosa. Exacto. Y Dios no va a tener por culpable al inocente. Uno no sabe y uno dice cosas a veces que uno no. Pero Dios, la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros. Pero una vez que usted, primero, vamos al verso. El verso dice, tú blasfemas contra mí y bregamos. Tú blasfemas contra Dios y bregamos. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, no te lo perdono hoy, ni mañana, ni pasado. Primero, el que blasfema contra el Espíritu Santo, estuve hablando con una persona que tenía temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo y vivía aterrado por la idea de haberlo hecho. Dije, mira, el que blasfema del Espíritu Santo y está desechado, ni siquiera se pregunta si ha sido desechado o no. El desechado no se pregunta si está desechado, él se embarra en el pecado y sigue haciéndolo porque está condenado y ya está. Ahora, yo creo que cuando Jesús dijo eso, lo dijo en un contexto que no tengo tiempo ahora para estudiarlo, pero lo dijo en un contexto distinto. Todavía él no había muerto. Y si él me limpia de todos los pecados, no hizo distinción, todos son todos. Son todos los pecados. Una vez él murió por todos los pecados. Él lo estaba diciendo en un contexto distinto a después de la salvación. Todavía la salvación no se había efectuado. Todavía el hombre estaba en pecado. Todavía la sobra de los hombres seguían rigiendo su vida. Hay que estudiarlo a fondo, el verso ese de que si uno blasfema del Espíritu Santo, porque Cristo murió por todos los pecados. Y si murió por todos, tiene que haber incluido ese. ¿Entiendes? Tiene que haber incluido. A ver, es que tengo... Ay, Dios mío. Me quiero ir muy tarde. Uy, ya, ¿qué tal de para? Vamos a hacer esto, para dejar las cosas claras. ¿Se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde, porque es eterna. Pero ¿en qué queda? La salvación no se pierde porque es eterna. O sea, usted no puede perder la salvación como quien pierde cualquier cosa. Ahora usted puede ceder la salvación de la manera en que la recibió. Porque es que perder es algo, parece involuntario, ¿o no? La palabra perder implica algo involuntario. Yo no lo hice, Señor, yo no quise perder la salvación, ¿dónde la habré dejado? No. Eso no es. La palabra perder está mal usada. Ahora, si tú te desvías de la fe, la Biblia dice que hubo hombres que se apartaron después de haber recibido el don de Dios, después de haber sido partícipes del Espíritu Santo, que ya no hay forma alguna que se vuelvan a reconciliar, ya están perdidos. Así que cuando yo creo que una persona, yo personalmente creo que no hay ningún pecado que usted pueda cometer que le afecte a la salvación, en el sentido de que ya Dios pagó por todos esos pecados. Pero el que es de Cristo no peca. Mira, y lo dijo el mismo que dijo, el que no peca hace mentiroso a Dios. El que dice que no peca. El mismo que dijo, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, es mentiroso. Dijo, los de Cristo no pecan. Pero lo que quiere decir los de Cristo no pecan es que los de Cristo no se conforman a una vida de pecado. Como les he predicado otras veces, las ovejas se caen en el bache, se sacuden, porque es que no está en su naturaleza. Yo no quiero seguir sucio. Dejó de ser oveja porque cayó en el bache.
Una oveja, dejó de ser oveja. El hijo pródigo dejó de ser hijo. No. Porque se descarrió. Por un momento. No, la gracia de Dios es así de grande. Ahora, si tú te apartas de la fe, te apartaste de lo único que te dio la seguridad de la salvación. Si la salvación depende de nosotros, no es por gracia. Si depende de mí, yo mantenerme salvo, entonces yo estoy chavado. El hijo pródigo lo que hizo fue eso, reconoció que estaba, o sea, no perdió, por decirlo así, no se perdió la salvación, lo que hizo fue que reconoció, pues espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Reaccionó, déjame ir otra vez a donde tengo que ir. Se sacudió y sigo, fue allá, pidió perdón. Ya. Porque el que es hijo siempre volverá al Padre. El que es hijo siempre volverá al Padre. So, vamos a dejarlo aquí. Tengo unas cuestiones, quizás la semana que viene le demos rapidito a lo último que tenía sobre la salvación, pero quédese con esto. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No me vayan a malinterpretar ni por un segundo, pero también hay que decir la verdad tal cual es. Cuando usted busca en la Biblia, solamente hay una cosa que puede hacer que usted pierda la salvación, en el sentido de que deje de ser salvo, y es que usted no viva conforme a la fe. Usted no, y cómo los que están en Cristo perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera, porque ya que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? El que vive en el pecado es porque no ha recibido a Jesús. Quédese con eso. ¿Se pierde la salvación? No, porque no somos como las llaves. Usted puede dejar de ser salvo en algún momento si pierde la fe. Porque la fe es lo único que a usted le dio la salvación. Y dentro de esa fe que usted tiene en Jesucristo, Jesucristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Guardar los mandamientos no es para salvarnos, sino porque somos salvos. La Biblia dice que por su fruto los vamos a conocer. Amén. Así que discúlpeme que me cogí un poquito de tiempo, pero es que después que uno estudia todo esto, tiene que venir y soltarlo todo, porque si no, se me olvida de aquí al próximo miércoles. Vamos a hacer una oración y nos despedimos.